Vamos a empezar la clase. Vean que lo último que hemos estado hablando es de tensores. Habíamos hecho toda esta definición de tensores y habíamos llegado a el punto donde necesitamos verlos geométricamente. Entonces, ya la siguiente parte es volver a revisar lo que hemos visto de tensores y llegar a esa expresión geométrica. Vean que para eso vamos a tener que hacer una definición que no hemos ahondado por ahí. Tenemos que hacer el concepto de variedad, que va a ser muy importante. Vamos a volver prontamente aún más profundo en el concepto de variedad. Hay muchas formas de cómo definir variedad. Hay una definición muy formal en las matemáticas, pero ahorita en la física nos va a interesar esta definición un poquito más ligera, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué es una variedad? Bueno, una variedad es una geometría ¿Qué queremos decir con una geometría? ¿Verdad? Un elemento que vive en un espacio dimensional. ¿Verdad? Otras veces se suele llamar a una variedad simplemente como un objeto. ¿Verdad? Cualquier objeto en un espacio que cumple unas características, ¿verdad? Entonces, una variedad es una geometría o un objeto que cumple unas características específicas. ¿Cuál es la característica? Bueno, la principal es que localmente se ve como Rn. Esa es la característica principal, por decirlo de una manera. Entonces, evidentemente esta definición necesitamos deconstruirla para que nos quede claro. En inglés, el nombre que se le da a esto es manifold. Entonces, eso para que lo tengan ahí consciente, ¿verdad? A veces nos pasa en el español, ¿verdad? Siempre en la traducción entre idiomas, que nosotros existe algo que usted podría también traducir como variedad del inglés al español. Esta palabra variedad la estamos usando para la traducción de manifold, ¿verdad? De ese objeto. No en variedades, ¿verdad? No tiene que ver con variedades geométricas, sino con el concepto de manifold, ¿verdad? De variedad. Eso es algo interesante que necesitamos tener en claro, ¿verdad? La idea es que localmente se ve como Rn. El ejemplo más usual de una variedad, ¿verdad? El que todos ustedes conocen, es el planeta Tierra, ¿verdad? El planeta Tierra vive en un espacio, ¿verdad? Y él localmente se ve como Rn. ¿Lo ven? Ustedes, cuando están dentro de este cuarto, fabrican estructuras tipo Rn. Porque localmente el planeta Tierra parece un objeto Rn. Totalmente plano. El planeta Tierra no es plano, pero localmente, ¿verdad? En las cercanías de un punto se ve como plano. ¿Sí? Entonces, demos un pasito más, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede pensar en lo siguiente. Uno puede hablar de esferas.
como variedades. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, uno puede hablar de S0 como una variedad. S como esfera en inglés, ¿verdad? The sphere. ¿Sí? Uno puede hablar de un objeto que es S1. ¿Lo ven? Este localmente se ve como S0. Perdón, este localmente se ve como R0. Este localmente se ve como R1. Y uno puede hablar de un sphere, ¿verdad? De una esfera 2, que localmente se ve como R2. ¿Lo ven? Entonces van viendo. ¿Qué es S1? Bueno, S1 es un círculo. ¿Lo ven? ¿Qué es S2? Es la superficie de una esfera, ¿verdad? ¿Qué es S3? El volumen, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del planeta Tierra, de la superficie del planeta Tierra. ¿Lo ven? Entonces, porque también aplica lo mismo para todo el planeta Tierra. Pero ahorita hablemos nada más de S2, ¿verdad? De la superficie de la esfera. Entonces, ustedes esto que está aquí ya lo conocen, ¿verdad? Entonces, esto es el globo terráqueo y esto es el mapa mundi, ¿lo ven? Entonces, ya ustedes han pasado por esta idea de variedad. Entonces, ustedes tienen la esfera, ¿verdad? El globo terráqueo. Ese globo terráqueo no se puede representar de forma planar. ¿Sí? No hay una forma. Entonces, ustedes terminan con algo que es una proyección, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso hace que Estados Unidos se vea súper gigante, ¿verdad? Se vea más pequeño que Brasil, donde Brasil en ciertas secciones puede ser más grande que Estados Unidos. Igual pasa que África se ve más pequeño que Europa y África en ciertas secciones es más grande que Europa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, usted no usa un solo mapa, ¿lo ve? Usted usa cuántos R2 ocupe, cuánto sea. En general, una esfera, evidentemente el planeta Tierra no es una esfera perfecta, pero usualmente una esfera basta con 2 mapas para representarla, ¿verdad? Entonces, sería un mejor mapa, ¿verdad? Que tuviéramos 2 mapas mundis, ¿verdad? Uno del hemisferio superior y otro del hemisferio inferior. Gráficamente, lo cual es interesante, ¿verdad? Por decirlo de una manera, esto es el hemisferio norte y esto es el hemisferio sur. No tendría por qué ser norte o sur, ¿verdad? Simplemente es una pura coincidencia. Yo lo podría partir de cualquier otra forma. Si yo viera esto en un plano, el plano perfecto sería de esta manera, y aquí tendría el plano del hemisferio norte y aquí tendría el plano del hemisferio sur. Y puede pasar que se superponga. No hay ningún problema. Eso pasaría si ustedes quisieran representar el planeta Tierra con 2 mapas. Entonces, S2 es una variedad, porque yo la puedo representar por objetos tipo R2. ¿Sí? Hasta aquí, esto parece ser tranquilo, ¿verdad? Hasta aquí no hemos dicho absolutamente nada. Pero claro, ya aquí la palabra coordenadas se vuelve muy importante.
¿Lo ven? Y no solo coordenadas, sino esto, transformación de coordenadas, ¿verdad? Esto que ocurre aquí es una transformación. ¿Lo ven? Entonces, las posiciones en la variedad de alguna manera se ven transformadas. Entonces, la palabra transformación tiene una particularidad adicional que viene de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Se me complica estudiar el mundo S2. Yo no sé cómo son esos planos. ¿Lo ven? Entonces yo necesito de alguna manera un mapeo a objetos R. Entonces la idea de transformación se vuelve importantísima. Por eso es que agarramos nuestros vectores y los transformamos. ¿Lo ven? Estamos obligados, no hay forma de que no pasemos por ahí. Porque ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué tanta necedad de querer definir el vector como algo que transforma como un vector? ¿Lo ven? Eso ocurre porque tenemos esa necesidad de transformación, porque no entendemos la física de este lado, entendemos la física en estos planos, ¿verdad? En la localidad de los objetos. ¿Lo ven? Entonces, el concepto de transformación se vuelve supremamente importante. Ahora, ¿por qué hablamos de tensores? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es un tensor? Eso tal vez es muy importante por qué nos metimos en este mundo, ¿verdad? Ya definimos por qué ocupamos vectores, ¿se acuerdan? Los vectores nos logran poder hacer matemáticas con posición, ¿se acuerdan? Y ya ustedes en su curso de mecánica, o si no, aquí les dejo el link, ¿verdad? Del curso de mecánica. Ustedes con esos objetos pueden estudiar la física, porque estos objetos ya tienen forma matemática de poder incluir la localización de las cosas. Por eso yo tengo vectores. Acabamos de introducir un montón de definiciones, las clases anteriores, de los tensores. Pero, ¿qué son los tensores como tal? Entonces yo les dije, bueno, por ahorita, todo físico les va a decir a usted, un tensor es un objeto que transforma como un tensor. ¿Lo ven? Y ese sinsabor de boca, nunca se lo van a aclarar. ¿Lo ven? Pero ustedes tienen la suerte de estar aquí conmigo hoy, ¿verdad? ¿Qué son los tensores? Bueno, ya hablamos. Un tensor de rango 0 es un escalar. Un tensor de rango 1 es un vector. Entonces, ¿qué son los tensores? Una generalización de los vectores. ¿Lo ven? Ahora yo tengo un objeto que es de rango 2. La clase anterior vimos que este objeto de rango 2, por decir algo, este tensor IJ, simplemente era la contracción o la unión tensorial o el producto tensorial o la conjunción tensorial de dos vectores. Eso es ese tensor. ¿Lo ven? Pero claro, esto parece una mera curiosidad. Ustedes dicen, sí, ¿esto de qué nos sirve? Ah, bueno, ya aprendimos de qué nos sirve. Yo realmente lo que logro con el formalismo tensorial es poder clasificar los vectores. ¿Lo ven? Tengo una necesidad de clasificar los vectores. A primer orden ya lo van viendo.
Yo necesito clasificar si mi vector es un vector aquí o es un vector aquí. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué me permite el formalismo tensorial? Poder clasificar mis vectores. Saber si esos vectores son covariantes o son contravariantes. ¿Lo ven? Yo necesito saber eso. ¿Por qué necesito saber eso? Porque mis ecuaciones contravariantes tienen un problema. ¿Lo ven? Dependen de las coordenadas. ¿Sí lo ven? En cambio, mis ecuaciones covariantes no dependen de las coordenadas. En la máxima extensión de esa definición que es depender de las coordenadas. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces, ¿qué es lo que me permite este formalismo? Bueno, poder clasificar. ¿Por qué no ocupaba el formalismo tensorial? Bueno, no lo ocupaba porque para un espacio plano, ¿lo ven? Para un espacio completamente plano, estos parches pegan ahí perfecto, ¿lo ven? Entonces, si mi espacio fuera completamente plano, esos parches son, sin importar cuál es la forma de mi objeto de estudio, si son planos, estos parches quedan ahí perfectos. Entonces, no me importa cómo es el vector aquí, aquí o aquí, ¿verdad? ¿Sí? Por eso necesito elevar este conocimiento tensorial. Claro, les voy a ser súper honestos, ¿verdad? Yo sé que tal vez este curso va como en mucha profundidad en las matemáticas. Esta idea de tensores ustedes no la vuelven a ver en su carrera en física en la mayoría de carreras de física del mundo. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque hay muy pocos temas de la física donde hacer esta diferenciación es importante. Porque hay muy poquitos temas de la física donde el espacio está curvo, ¿lo ven? Que fue lo que les conté la clase anterior, con lo que terminamos la clase anterior, ¿verdad? Realmente se hacen estos experimentos de millones de dólares para probar que el espacio es plano. ¿Lo ven? Pero hay lugares de la física donde hemos metido problemas de la física dentro de la curvatura, ¿lo ven? Ya lo hablamos que cuando vimos transformación de coordenadas, hablamos cómo la transformación de coordenadas realmente lo que estaba haciendo era metiéndome debajo de la alfombra ciertos problemitas que habían en el sistema, ¿verdad? Entonces yo esos problemitas los meto debajo de la alfombra haciendo una transformación de coordenadas donde no paso por los puntos con problemas. ¿Lo ven? Eso es lo que hago. Entonces, aunque no, la física no necesita, porque hay todas estas pruebas de que el espacio es plano, ¿lo ven? Yo más bien hago, le doy vuelta, me aprovecho de esas curvaturas para meter debajo de la alfombra problemas de la física. Como hablamos la clase anterior, ¿verdad? La fuerza es problemática por otra razón, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la metemos debajo de la alfombra. Decimos, ah, no, no hay fuerza. Logré cancelar la fuerza a partir de curvar el espacio, ¿lo ven? Entonces, sí, existe el vector fuerza, existe, pero no hay. En ese mundo no hay vector fuerza. ¿Lo ven? Todos dan cero. ¿Sí? Entonces no lo considero. Hago toda una teoría sin vectores de fuerza.
Es interesantísimo que esa teoría parte de la misma segunda ley de Newton, ¿lo ven? Pero como no hay fuerzas, simplemente agarro la ecuación de Newton cuando no tengo fuerzas y hago toda una teoría. Eso es la relatividad general y me quito esos problemas que tengo de por medio. Entonces, ¿qué pasa? Este formalismo tensorial, ustedes no lo vuelven a usar. Si ustedes no trabajan relatividad general, casi que es indistinto este tema. Les he dado un par de ejemplos, ¿verdad? Sí. Para el análisis vectorial, ustedes utilizan estos dos tensores. El tensor de Levi-Civita y el tensor delta de Kronecker. Esos tensores no son problemáticos, esos tensores simplemente te permiten hacer operaciones. ¿Lo ven? Operaciones como las que ya hemos visto. También les hablé del tensor del momento de inercia. Ese es otro tensor que ustedes ven. Hay un tensor más que ven los meteorólogos, ¿verdad? Hay otro tensor más. De alguna manera la difusión ustedes la pueden estudiar a partir de un tensor. Pero usualmente si ustedes en la física no van al mundo de la relatividad general, no tienen mucho donde encontrarse con estos tensores. Entonces, claro, es el decir de muchos estudiantes que esta parte de tensores no es útil. ¿No ven? Porque muchos estudiantes dicen, bueno, si yo no hago relatividad general, yo no tengo que pasar por aquí. Pero ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que ustedes como físicos tienen que estar preparados para las nuevas teorías que pueden ocurrir. Y tienen que estar preparados para este tipo de herramientas, ¿lo ven? Sí, si el fin último de ustedes es enseñar física, esto hasta sobra. ¿Lo ven? Porque es una mera curiosidad el tensor electromagnético, es una mera curiosidad el tensor de momento inercia. Usted podría vivir con una matriz electromagnética y una matriz de momento inercia. ¿Ya? ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa? Usted no sabe cuando a usted le va a aparecer un problema en la física que él va a tener que hacer lo mismo que hizo Einstein, ¿verdad? De poderlo meter en la curvatura del espacio. Por eso es que ustedes tienen que estar preparados, ¿verdad? Por eso es muy importante esto. Demos un pasito más, ¿verdad? Vean que como un mismo punto de la variedad puede estar cubierto por dos mapas distintos, usted necesita que sus vectores sean independientes del plano donde ustedes están. De la transformación de coordenadas que ocurrió aquí y la transformación de coordenadas que ocurrió aquí. ¿Lo ven? Dicho de otra manera, su tensor y cualquier cosa que usted cree para un tensor debe de sostenerse tanto en este plano como en este plano. Ustedes no pueden tener una física distinta en este plano y una física distinta en este plano. ¿Por qué? Porque ocurre que algunos puntos están representados en los dos. ¿Verdad? Y por eso el concepto de transformación de coordenadas es sumamente importante para lo que hacemos en este formalismo tensorial. Voy a borrar acá. Hablemos entonces de nuestra clasificación. Dijimos que teníamos tensores covariantes y tensores contravariantes.
Volvamos un segundo a eso. Entonces, hablemos de los tensores contravariantes. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Un tensor contravariante cumple esta relación. Entonces, un objeto que transforma de esta forma es un tensor contravariante. Ya habíamos dejado claro de dónde viene esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando ustedes tienen la transformación de coordenadas, por ejemplo, x igual a r coseno del ángulo y y igual a r seno del ángulo, este cálculo que está aquí, ¿lo ven? ¿Qué representa ante esta transformación de coordenadas? Ese cálculo, por ejemplo, representa que ustedes me tienen que calcular cuánto vale la derivada de r con respecto a x. Eso es problemático porque yo no tengo este dato aquí. Necesito resolver este sistema. Se vuelve entonces un sistema de ecuaciones, ¿lo ven? Para yo saber cuánto vale r y poderlo derivar respecto a x. No hay nada a usted que le asegure que este sistema tiene solución. ¿Lo ven? Dicho de una manera, no hay una aseguranza de que sea invertible. Y esa inversión, como ustedes saben, genera problemas. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué problema tiene usted? Bueno, ustedes saben cómo se invierte esto, ¿verdad? Ustedes tienen que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Y que el ángulo es la tangente a la menos 1 de y entre x, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto tiene ramas, ¿lo ven? Entonces, cuando ustedes se meten en este mundo de transformación, tienen que poder lidiar con esos problemas. Y se va dependiendo de qué rama del mundo usted escoja, va a ser una física distinta dependiendo de esa rama. En este caso es un caso muy tranquilo, muy bien portado, pero ya observamos dónde va viendo el problema. ¿De dónde viene este problema? Bueno, yo puedo generar un vector, ¿se acuerdan? Yo un vector lo puedo generar de dos formas. Yo puedo generar un vector a partir de la tangente de una curva o a partir del gradiente de una curva. Entonces,
de cómo sea su espacio, yo puedo tener ese fenómeno que está ahí. Entonces, una forma de generar un vector es simplemente este punto, una tangente para ese punto. ¿Verdad? O la otra es el gradiente, ¿se acuerdan? Son las dos formas que yo tengo para generar un vector aquí. No es coincidencia, ¿lo ven? Entonces, si yo tengo un vector generado por la tangente de la curva, eso es exactamente un vector contravariante. Si yo ese vector lo hago a través del gradiente de la curva, ese es un no covariante. ¿Lo ven? Entonces, ¿lo ven? De alguna manera, mi vector covariante sigue la curva. En cambio, el contravariante es es tangente a la curva. Entonces, de alguna manera, yo necesito saber diferenciar entre estos dos. Ya nosotros hicimos la derivación. ¿Cómo? A partir de la tangente podemos construir el tensor contravariante que nos dio este que está aquí. En el caso del gradiente lo hicimos, ¿se acuerdan? Y llegamos a nuestra definición para un tensor covariante. Entonces, nuestro vector covariante viene bajo esta regla de transformación. ¿Verdad? Y usamos, en inglés le dicen la regla Cow, ¿verdad? Una forma mnemotécnica, ¿verdad? Entonces, el covariante va abajo, ¿verdad? Abajo de below, ¿verdad? Entonces es covariante below, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo recuerden, entonces usamos el índice abajo, ¿verdad? Entonces es una regla mnemotécnica que lo dice. Pero la parte importante es aquí la transformación, ¿lo ven? Entonces, esta transformación es más directa, que fue lo que dijimos, ¿verdad? ¿Qué significa X entre X'? Bueno, aquí lo que les estoy pidiendo es cuánto vale X con respecto a R, ¿lo ven? Entonces, esa derivada yo sí la puedo calcular. No necesito pasar por este paso de invertir, ¿lo ven? La transformación. Entonces tiene esa ventaja hace que el vector siga el gradiente de la curva y me genere el tensor covariante. La palabra técnica, y sobre todo cuando nos vamos a la geometría, solemos ver que, por ejemplo, para nuestra esfera, nosotros podemos tener aquí un espacio tangente. ¿Lo ven? Yo a un punto le puedo montar un plano tangente. ¿Lo ven? Los vectores que viven en ese plano tangente, yo les llamo los vectores contravariantes. Ahora yo puedo tener un espacio cotangente. ¿Lo ven?
Los vectores que viven en el espacio cotangente, ¿sí? Esos son los vectores covariantes, ¿sí? Todos conmigo. Y eso es la parte importante. Y otra vez, yo diferencio entre tensores contravariantes y covariantes, ¿lo ven? Porque me permite saber, ¿verdad?, cuál sí depende de la transformación y cuál no depende de la transformación. ¿Lo ven? ¿Sí? Claro. Después aprendimos que eso tal vez también fue muy importante. Lo siguiente, ¿verdad? Aprendimos que este escalar de ese cuadrado es un escalar muy importante, ¿verdad? Porque ese escalar es el primer escalar que tiene toda variedad, que es cómo se mide la distancia entre puntos en la variedad. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera el DS es muy fundamental en la variedad. Yo tengo mi variedad, mi objeto matemático. Lo otro que puedo construir de ese objeto matemático es el DS, el cual es un escalar. ¿Lo ven? Dicho de una manera muy elegante, ¿verdad? Todos los escalares son covariantes. ¿Sí? Entonces, mi DS cuadrado, ¿se acuerdan? Yo lo puedo construir como G de AB por DXA por DXB. ¿Lo ven? Introduje este tensor. Pero también vimos que este tensor simplemente viene dado por estos dos vectores. ¿Se acuerdan? Que es la base para ese caso. También vimos algo muy interesante. Nuestro delta de Kronecker AB simplemente es G de A con B, perdón, de A con C por G de C con B. ¿Se acuerdan? Eso lo aprendimos. Y ahora les dejo para la próxima clase. Vean qué bonito. Demuéstrenme que, por ejemplo, delta de AB simplemente entonces tiene que ser epsilon de A, epsilon de C, por epsilon de C, por epsilon de B. ¿Lo ven? Ya por último, les hablé de la derivada. ¿Qué pasa? Bueno, la derivada es contravariante. ¿Lo ven? Entonces, yo necesito reformularla. Hablamos que la derivada parcial ¿lo ven? Ella solitamente de lo que me va a generar son objetos contravariantes, por decirlo de una manera. Entonces necesitamos arreglarla. De alguna manera, la derivada va a terminar cambiando a nuestro vector.
Entonces necesitamos una derivada que no lo cambie. Por eso introdujimos la derivada covariante. ¿De acuerdo? Que fue exactamente lo que quisimos hacer. Dijimos, ¿verdad?, que la derivada covariante hay muchas formas de definirla, ¿verdad? Y también la derivada parcial. A los vectores, ¿verdad? Si yo calculo una derivada que no es covariante, voy a terminar afectando la dirección del vector, donde la dirección del vector es sumamente importante para la construcción de la mecánica, ¿verdad? Entonces, yo les dije, ¿verdad? Por ejemplo, podíamos definir la derivada parcial, no sé, de A con respecto a X, por decirlo de una manera, ¿verdad? La podemos definir así, con respecto a XY. Esto también es lo mismo. Muchas veces solo escribimos derivada parcial en Y de A. Y también dijimos que a veces escribimos esto como A, Y. ¿De acuerdo? Igual hablamos de la derivada covariante. La derivada covariante muchas veces ustedes la ven escrita como una D mayúscula. A veces la ven escrita entonces nada más como la D mayúscula en Y de A, y a veces la ven escrita nada más como punto y coma de Y, ¿verdad? Entonces necesitamos tener eso claro. Voy a borrar por aquí arriba. Entonces, vimos que para la derivada covariante llamábamos a este objeto, que era el símbolo de Christoffel. De AD por la derivada parcial en B de G de C más la derivada parcial en C de G de DB menos la derivada parcial en D de G de C. Y así definimos nuestro objeto, que es la conexión. Ahora, de alguna manera lo que hemos logrado es eso, ¿verdad? Tener esa forma de agarrar nuestro vector, construir vectores más grandes. Esos vectores más grandes le llamamos tensores de rango 2, tensores de rango 3, tensores de rango 4. Hemos podido diferenciar entre tensores covariantes, tensores contravariantes. Podemos transformar entre uno y otro, ¿verdad?
Entonces dijimos que eso lo aprovechamos con la métrica, ¿verdad? Entonces, si yo tengo de alguna manera este que es aquí, XA, yo lo pongo con XAB y esto es lo mismo que XB, ¿verdad? Esto ocurre, pero arreglar la física no es simplemente multiplicar por la métrica, porque entonces donde yo multiplico por ambos lados en la métrica, sigo teniendo el mismo problema. ¿Lo ven? Por eso se ocupa más ingenio de la cuenta. Si yo necesito arreglar covariante con contravariante. Y les conté la historia de Einstein y de Hilbert, ¿verdad? Entonces, claro, a usted se le ocurre, agarre la segunda ley de Newton y haga esto a ambos lados. Pero no basta, ¿verdad? ¿Lo ven? También logramos diferenciar entre pseudotensor y tensor. ¿Lo ven? Y vimos por qué un caso es problemático y por qué no es problemático, ¿verdad? Que eso es algo que hay que tomar en cuenta. Son cosas diferentes, ¿verdad? Pseudotensor, ser contravariante es cosa diferente, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Ya para finalizar, y con esto empezamos la próxima clase, piensen qué pasa con las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Hacemos aquel problema, este problema que les dije, y después veamos qué pasa con las coordenadas cilíndricas. Ahora, algo muy importante, vamos a hacer ese problema con coordenadas cilíndricas para ver cómo es nuestra transformación, pero ese no es el sabor de esto, ¿verdad? En relatividad general no pasa o no hay necesidad de conocer la transformación, ¿lo ven? Entonces, por esto queda muy en el aire. Entonces, claro, sentar esto y decir, mira, aquí está el tensor contravariante. Se queda en el aire porque ese no es el espíritu de la relatividad general. En la relatividad general, si usted encuentra la métrica, ya se acabó el problema. ¿Lo ven? Ya usted no necesita andar porque siempre puede transformar de esta manera. Entonces ya se acabó. Vamos a hacer el problema para que lo vean. Pero nuevamente es importantísimo, ¿verdad? Que ustedes tengan esa conciencia, que el sabor en la relatividad general no es ese. Y no solo eso, en los años 70 se andaban buscando métricas y todos buscaban métricas. Hoy en día se conoce como la métrica del espacio. Y todo el mundo sabe que el universo es tipo Robertson-Walker, ¿verdad? Freeman-Robertson-Walker, y ya nadie habla de métricas, porque ya ahí está la métrica. Ya el problema como tal en relatividad general es muy distinto, ¿verdad? Y ahora es conciliar fenómenos realistas. Entonces, ya aún este tipo de ideas son importantísimas, son interesantes, pero ya están resueltas, ¿lo ven? Ustedes necesitan aprenderlas porque en el futuro puede ser que ustedes ocupen hacer un paralelo de esto a otras áreas de la física, ¿verdad? Pero en la práctica, los problemas donde ustedes usan esto no tienen ese sabor, ¿verdad? Ustedes ven en los ejercicios que quedan en la tarea que ustedes nunca se entran a ver cuál es la forma del tensor, ¿lo ven? Porque en el sabor en la relatividad general no es ese, ¿verdad? El sabor es simplemente transformar con las diferentes G de un lado para otro. A esto se le suele llamar gimnasia de índices. Ese es el nombre técnico, ¿verdad? Entonces, la relatividad general y todo esto que ustedes aprenden de tensores es súper rico, pero en la práctica los problemas que ustedes hacen es pura gimnasia de índices. Suba y baje índices como loco, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tienen que tener ahí cuidado porque cuando ven el libro, ustedes ven muy poquitos problemas y todos los problemas no parecen ser lo que nos explica el libro, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan eso ahí presente, empezamos la próxima clase con esos dos problemas y nos vemos.